A continuación realizaremos el acto de apertura y pedimos por favor ponernos de pie para escuchar las notas del himno de la Universidad Nacional Experimental de Guayana. Al momento de crearse la universidad se crea con un perfil diferente. Lo primero que se plantea es iniciar, a diferencia de las otras universidades, iniciar con los programas de posgrado. Y eso tiene un impacto muy importante en la estructura del personal de la universidad. Porque siendo así, el conjunto de profesores que se van a contratar son profesores con estudios de cuarto y quinto nivel. Este acto fundador que convierte a la universidad desde el primer momento en una universidad con profesores con posgrado
inmediatamente la ubica en un lugar de privilegio en las actividades de investigación que se van a realizar en la región guayana desde las universidades públicas. Vienen, por ejemplo, el profesor Luis Duveter, quien acaba de jubilarse, luego de una fructífera, que va a continuar, por supuesto, labor como docente e investigador, ¿verdad? Es uno de estos profesores que llega, el profesor Sergio García, el profesor Luis Urbina, el profesor Daniel Bermúdez, todos ellos quienes van a dejar una marca, una huella en la estructura universitaria. Esta universidad entonces desarrolla la investigación desde el primer momento creando núcleos de investigación, el Centro de Investigaciones Psicoeducativas y actividades de investigación. Poco después comienzan a generarse nuevas actividades, ahora con el Pronafordo, con una formación de docentes, y hace que la universidad se vaya extendiendo. Después de esto, la universidad desarrolla, a partir de la gestión de la doctora Aline Lampe, una estructura horizontal en la cual la investigación tenía un lugar preponderante. Como no ocurría en ninguna otra universidad venezolana, ¿verdad? La investigación funcionaba a partir de una suerte de vicerrectorado que tenía acceso directo al consejo universitario y al rector sin pasar por el vicerrectorado académico. Se llamaba la gerencia de investigaciones. Y esa gerencia de investigaciones genera una estructura de investigación especializada, por la cual se va a contratar gente para investigar. A diferencia de otras universidades donde normalmente se contrataba a la gente para hacer docencia y si tenía tiempo para hacer investigación, en la Universidad Nacional Experimental de Guayana vamos a empezar a contratar gente para investigar. Eso va a durar hasta el año 96, cuando el reglamento se cambia y se regresa a una estructura organizativa similar. Pero el impacto queda porque durante ese periodo, por ejemplo, se crea el Centro de Investigaciones Ecológicas de Guayana, uno de los centros más importantes de la universidad, sino el más importante por la cantidad de proyectos que maneja y por la calidad de los investigadores que tiene, investigadores que en su mayoría fueron contratados en este periodo de la gerencia de investigaciones. El Centro de Investigaciones Antropológicas de Guayana, también un centro con un alto impacto, primero de aquí de Ciudad Bolívar, un centro de investigaciones que se crea en una sede que no es en ese momento la sede principal, que era Puerto Ordaz. Y se crea el CEBIOTEC también, que es un centro de biotecnología. O sea, ya fíjense ustedes cómo la universidad va generando impacto y va generando una infraestructura de investigación que es sobre la cual se va a ir construyendo nuevos espacios de investigación. Es necesario entonces hablar de una tercera política que marca la investigación universitaria, que es la política de formación del profesor. Desde finales de la década del siglo pasado, parece que fue ayer, ¿verdad? La universidad comienza a financiar la formación en cuarto y quinto nivel de sus profesores. Estos profesores que van a hacer doctorado en universidades fuera del país o en universidades adentro del país, por las exigencias mismas de sus estudios, comienzan entonces a trabajar en el área de investigación. Y va a generar otro grupo de profesores que van a permitir, por ejemplo, la fundación y el crecimiento del Centro de Investigaciones Gerenciales de Guayana. De manera que llegamos entonces a lo que tenemos ahorita. Tenemos una universidad que ha ido creciendo, que ha ido generando capacidades de investigación, lo cual le permite en este momento tener 11 centros de investigación, más de 40 proyectos de investigación, 11 o 12 de ellos financiados por la LOCTI o, si ustedes prefieren, por el PEI, ¿verdad? Lo cual, además de 93 investigadores PEI,
que deben aumentar con la lista que recientemente acaba de salir por la convocatoria 2014. Muy probablemente pasaremos de los 100 investigadores reconocidos en el Sistema Nacional de Investigación. Entonces, tenemos una universidad que, a pesar de las dificultades que ha tenido durante los últimos, particularmente durante los últimos 6 años, ¿verdad? Es una universidad en la cual la inversión, no estoy hablando de lo que se paga en salario, sino la inversión propiamente dicha para investigación ha venido disminuyendo sustancialmente en la misma medida en que esa cantidad de recursos va aumentando cuando se obtiene por fuera, cuando se obtiene de otra fuente. Esa universidad que ha venido restringiendo la inversión en investigación es esa misma universidad en la cual la investigación ha venido creciendo. ¿Por qué crece? Crece por la siembra que se hizo. Crece por la cantidad de gente que está haciendo doctorado. Crece por la naturaleza misma de la actividad. Y es que tenemos que darnos cuenta que la universidad de hoy, una universidad como la Universidad de Guayana, en un sistema universitario complejo, como el sistema universitario que adorna al país, porque este es un país con un sistema universitario complejo, ¿verdad? En ese lugar, la Universidad de Guayana, ¿verdad?, ocupa un lugar de privilegio justamente por la siembra que hizo. ¿Qué significa esto? Esto significa que por la cantidad de investigadores activos que tenemos, la Universidad Nacional Experimental de Guayana, junto con la UDO, la vieja UDO, que también tiene una tradición de investigación sólidamente fundada, particularmente en las áreas de biosalud, medicina, ¿verdad? Y la Universidad Católica, recientemente instalada en la región, pero también con ambiciones de crecer en el área de investigación, ocupamos la vanguardia de la producción científica en la región. Y eso nos da un lugar dentro del Sistema Nacional de Universidades y dentro del Sistema Regional de Universidades. Permítanme entonces aquí hacer una pequeña digresión. Si ustedes revisan cómo funcionan los sistemas universitarios en el mundo, si ustedes ven cómo funcionan estos sistemas universitarios en los países llamados desarrollados, ustedes van a encontrar que no todas las universidades son iguales, ni todas cumplen las mismas funciones. En un país como Estados Unidos, por ejemplo, los colleges, que son pequeñas universidades de cercanía, de vecindario, a donde van a estudiar los vecinos, son universidades que no se preocupan excesivamente por la investigación. Son universidades que se preocupan por formar los cuadros de la gente, de los vecinos de la zona, que quieren estudiar carreras convencionales. Administración, comercio, educación, etc. Estas universidades, que son la mayoría de las universidades del sistema universitario norteamericano, ¿verdad? Ustedes van a ver que no van a tener grandes presiones para investigación. Y sin embargo, en ese mismo país donde hay más de 5.000 universidades, ustedes van a encontrar un grupo de 300 o 400 universidades que son la punta del sistema universitario. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando justamente de aquellas universidades que están estructuradas de manera tal que ellas son los grupos más activos en el desarrollo de ciencia y tecnología a nivel universitario. ¿Qué universidades estamos hablando? Estamos hablando de Harvard, estamos hablando de Cornell, estamos hablando del Instituto Tecnológico de Massachusetts. Son un grupo de unas 200 universidades que ustedes van a encontrar sistemáticamente repetidas en todos los rankings de las 500 mejores del mundo. Esto hace que estas universidades que producen ciencia y tecnología de alto nivel, ¿verdad?, se conviertan en las locomotoras del sistema universitario norteamericano. Porque entre los pequeños colleges de vecindario y las
200, 300 o 400 universidades de altísimo nivel, hay un grupo de unas 2000 universidades que son el colchón, que son intermedias, que reciben a los profesores egresados de las grandes universidades, que van a estas universidades a servir en el campo de la dirección institucional y a generar una orientación política de la actividad universitaria que allí se desarrolla. Pero además de eso, en estos sistemas nos vamos a encontrar con universidades corporativas. Un grupo enorme de universidades corporativas que no necesariamente dan títulos. Son universidades que están orientadas a llevar, a transferir ciencia y tecnología para sus actividades productivas. La Ford tiene una, la IBM tiene una, la Kellogg's tiene una. Y esas universidades no solamente están al servicio de la industria que las forma. Aquí en Venezuela hay una universidad de ese tipo, es la Universidad Sigo, que está en Valencia. Yo no he escuchado que hayan otras, pero muy probablemente también las hay. Bueno, estas universidades no son universidades que estén particularmente preocupadas por hacer investigación de punta, salvo cuando están íntimamente relacionadas con actividades tecnológicas. Son universidades que básicamente están para formar a la gente de las empresas con las cuales trabajan. Y después están las universidades especializadas. Universidades especializadas donde ustedes van a conseguir una graduación también de la calidad universitaria. Esos son los sistemas maduros. Eso lo van a conseguir ustedes en Francia, lo van a conseguir en Inglaterra, lo van a conseguir en Alemania, lo van a conseguir en Rusia, lo van a conseguir en China. Y permítanme hacer otra digresión en el caso chino. Pues fíjense ustedes, no sé si ustedes han escuchado hablar de los famosos rankings universitarios. Los rankings universitarios son estructuras, ¿verdad?, que nos permiten ordenar a las universidades por su calidad. ¿Ustedes saben quiénes inventaron los rankings universitarios? Los chinos. Los chinos en el año 2000 decidieron que ellos tenían que saber cómo se construía o cómo se hacía una universidad de calidad. En Venezuela, si nosotros revisáramos el sistema universitario venezolano, nuestro enfoque sería nacional, ¿verdad? Nosotros pudiéramos darnos cuenta que las universidades que producen el 98% de la investigación en el país, de los productos de investigación en el país, son las 6 grandes, incluido el IBIC. Es decir, la Universidad del Zulia, la Universidad Simón Bolívar, la Universidad Central de Venezuela, la Universidad de Los Andes, la Universidad de Carabobo, la UDO y el IBIC. Esas son las universidades. Y ellas vendrían a ser la vanguardia nacional del sistema de producción de saber universitario en Venezuela. Pero si nosotros revisamos a nivel regional, la estructura cambia. Y ahí es donde el campus de la UDO en Bolívar, la Universidad Nacional Experimental y la Universidad Nacional Experimental de Guayana cobran especial significado. Nosotros hemos defendido hasta la saciedad la necesidad de que la Universidad Nacional Experimental de Guayana se conciba como la locomotora del sistema universitario regional, en compañía de quienes estén en capacidad de aguantar nuestro ritmo. UDO, Universidad Católica. Porque aquí no se trata de cuidar conuco, aquí de lo que se trata es de acompañar a la región en sus necesidades de desarrollo y en sus necesidades de ciencia y tecnología. Si esto es así, ¿verdad? Unas jornadas de investigación no pueden ser un acto ingenuo en el cual los investigadores venimos a sobarnos el ego y a decirle, wow, miren lo que estamos haciendo. No. Unas jornadas de investigación en estas condiciones son entonces una actividad estratégica llamada a acompañar el desarrollo de estas universidades. Yo creo que la UDO tiene próximamente también sus actividades de investigación, ¿verdad, profesor? Entonces son actividades llamadas a acompañar, vuelvo a repetir, estratégicamente el desarrollo de la universidad como una universidad de investigación y no como una universidad de masa. Siendo así, también es estratégico desarrollar los sistemas de posgrado.
Yo los invito a ustedes a pasearse, por ejemplo, por las universidades, las mejores universidades del mundo. Y ustedes verán que sus pregrados son pequeñitos. No tienen mucha gente, porque son pregrados selectivos. Ajá. ¿Qué acompaña a estos pregrados? Grandes sistemas de posgrado. Grandes sistemas de posgrado. ¿Por qué? Porque son estos posgrados los que nutren la estructura de investigación de la universidad de investigación. Entonces ustedes van a conseguir el Tecnológico de Zúrich, por ejemplo, o la Escuela Normal Superior en Francia, o la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales en Francia, ¿verdad? O Cornell, o Harvard, o el Instituto Tecnológico de Massachusetts. Ustedes verán que no son universidades con grandísimos números de estudiantes, ¿no? Son más bien grupos pequeños, pero selectos, que están trabajando para... Zulema, por favor. Ajá, gracias, profe. Ajá. Son entonces universidades que están trabajando para generar tanto la ciencia y la tecnología que esa sociedad requiere, como los generadores de políticas públicas en el área de ciencia y tecnología, que son tanto o más importantes, ¿verdad?, que los investigadores que están haciendo ciencia. Porque sin un gestor de ciencia y tecnología que genere las leyes, que promueva las políticas públicas, que las diseñe y las lleve adelante y que esté acorde con el sistema científico tal como él funciona, sin eso no vamos para el baile. Terminamos teniendo universidades o sistemas científicos que van por un lado y una sociedad que va por el otro. La tarea del gestor público que egresa de estas universidades de vanguardia es buscar la manera de casar a la nación, perdón, disculpen la efusión, repito, la tarea de estos gestores públicos es entonces buscar la manera de casar a la nación con el trabajador de ciencia y tecnología. Yo puedo decir con mucho orgullo que en la Universidad Nacional Experimental de Guayana este no es un tema de ahorita. No es que hayamos descubierto los rankings y entonces nos montamos en la moda de hacer una universidad de calidad. No, señor. Ya desde la década de los 90, nosotros como grupo de trabajo veníamos luchando porque la universidad tuviera espacios de vanguardia en la investigación que permitiera consolidar y difundir. Antes nos decían los chancletudos, porque eran ecólogos, antropólogos que andábamos siempre en sandalias. Entonces, mira, iban los chancletudos, nos veían casi que como una espécimen raro que se paseaba por los terrenos de la universidad, andaban con indios, andaban con las maticas, con los animalitos, y se nos veía casi que como privilegiados, una partida de loquitos a los que se les permitía hacer lo que ellos querían hacer sin mucha presión. Pero nosotros teníamos la convicción de que aquello que portábamos estaba en el sentido de la historia. La historia se mueve hacia la sociedad del conocimiento y nosotros en ese momento éramos los portadores de esa semilla. En aquel momento había un PPI en la universidad. Uno. Hoy, 15 años después, vamos a pasar de 100. La siembra dio resultados. Y las jornadas, estas son las octavas jornadas. Y las octavas jornadas y las jornadas de investigación son un instrumento de la política de desarrollo de la institución. Sino que lo diga el profesor Luis Doveter, a quien le ha tocado participar en todas las jornadas y en las últimas como su responsable, ¿verdad?, que ha visto crecer cómo pasamos de una universidad donde los profesores iban temblando a presentar sus ponencias en las áreas que les correspondían en las primeras jornadas, ¿verdad?, a una universidad en la que hoy tenemos, en estas jornadas, vamos a tener ponencias, foros, conversatorios, conferencias principales, talleres, que además salió de Puerto Ordaz y se fue a pasear por todas las sedes de la Universidad Nacional Experimental de Guayana, donde se montaron en unas llamadas prejornadas, que para mí son jornadas locales,
¿verdad? Se montaron actividades espectaculares, como las que se montaron aquí en Ciudad Bolívar, las que se montaron en Guasipati o las que se montaron en Upata y en Caicara. O sea, hemos venido creciendo, hemos venido madurando, y eso me permite llegar al final de esta disertación, de esta conversación con ustedes. Las jornadas de investigación de la Universidad Nacional Experimental de Guayana son mucho más que un grupo de amigos reunidos para echarse el cuento de lo que han hecho en los últimos años. Los estudios superiores de Guayana tienen una historia larga y tormentosa, cuyo origen se encuentra en el Colegio Nacional decretado por el presidente encargado de la Gran Colombia, Francisco de Paula Santander, mientras el Libertador se hallaba consolidando la campaña emancipadora del sur. Este decreto de 13 artículos dictado en Bogotá el 27 de octubre de 1824, malogrado por las vicisitudes de los conflictos políticos y la escasez tanto de recursos profesionales como materiales, verá pasar sin efecto la disolución de la República, por la cual será objeto de una revisión y adaptación a los tiempos de la nueva Venezuela, la que se rehizo a partir de 1830. El gobierno del presidente José Antonio Páez, 10 años después, el 8 de abril de 1834, así lo dispuso por medio de otro decreto más extenso, de 30 en vez de 13 artículos del anterior, de manera que desde esta fecha, con la creación del Colegio Nacional de Guayana en la ciudad de Angostura, se oficializa y se practica de manera continua la educación de segundo nivel en esta provincia del Orinoco. Pero el colegio no comenzará a funcionar de inmediato, sino el 24 de junio de 1840 en edificio propio, en el inmueble donde en 1819 se instaló y deliberó el segundo Congreso Constituyente de Venezuela, conocido como Congreso de Angostura, el cual nunca perdió su condición de centro educacional, pues con esa finalidad de impartir primeras letras y latinidad, fue mandado a construir por el cofundador de la ciudad, Manuel Centurión Guerrero de Torres, entre 1766 y 1776. La tardanza en su instalación, debido a las mismas dificultades anteriores, solo fue posible superarla en el curso de 6 años, gracias a las diligencias de una junta de ciudadanos que logró dilucidar el aspecto legal de propiedad y refaccionar el edificio hallado entonces en malas condiciones, asegurar además los ingresos de sostenimiento mediante las rentas que producen los arrendamientos de terrenos pertenecientes a las antiguas misiones del Caroní, adjudicados desde 1824 en función de la educación pública. Los directores que el colegio requería, no fue posible lograrlos en Caracas ni en otro lugar del país. Los académicos parecían temerles a una ciudad tan cerca de la selva, consecuencialmente amenazada por zoonosis como el paludismo y la fiebre amarilla, por lo que hubo que echar mano de los escuálidos de recursos profesionales hallados en la capital de la provincia. De todas maneras, el colegio arrancó sin rector, solo con el catedrático de castellano Andrés Eusebio Lebel, hijo del primer rector del colegio de Cumaná, haciendo las veces de vicerrector, más el catedrático de latinidad
sacerdote Rafael Cortés y 30 estudiantes. El colegio no tuvo rector sino a partir de 1842, cuando el gobierno logró contratar el catedrático Elías de Valenzuela, quien inició el curso de filosofía previsto para completar la secundaria. Los estudiantes se dividían en dos clases, alumnos internos y externos. Los primeros pagaban 100 pesos anuales y los segundos no estaban obligados, pero podían contribuir espontáneamente. En esta sede del Colegio Nacional funcionaba aparte en el sótano la Escuela Provincial de Primeras Letras dependiente de la municipalidad. En 1846, Elías de Valenzuela se separa de la rectoría y el colegio regresa a su estatus anterior, hasta 1849, que Ramón Isidro Montes, recién graduado de abogado en la Universidad Central de Venezuela, asume la dirección del colegio, primero en calidad de vicerrector, y luego como rector titular durante el lapso 1850-1854. Bajo su rectoría se graduaron los primeros bachilleres de filosofía y se crearon los cursos de Derecho y Medicina como paso conducente a lograr en el futuro para el colegio el rango universitario. Creó asimismo la cátedra de literatura y fundó una escuela primaria para obreros y artesanos. Su propia casa de hogar, construida en la calle Libertad, donde funciona hoy la Biblioteca Rómulo Gallegos, servía como complemento del colegio para alojar a los miembros, para alojar a los internos venidos de otros puntos de la provincia y alrededores. Cuando el diplomático, viajero y periodista Francisco Michelena y Rojas realizó su exploración oficial hasta Bolivia entre 1855 y 1859, siguiendo el curso del Orinoco y del Amazonas, se detuvo varias veces en Angostura y registró en su memoria esta impresión del Colegio Federal de Guayana. Abro comillas. En estos últimos años, la educación pública ha mejorado bastante. Existe un colegio que contiene a la vez los 3 grados de instrucción, elemental, secundaria y científica. Y habiendo vivido en él las veces que visité aquella ciudad, me complazco en asegurar que tal establecimiento como su rector, el señor Mantilla, hacen honor a la provincia. La alta instrucción estaba reducida solamente a la lectura de medicina y cirugía, cuyo profesor, el doctor Plazar, generalmente no solo renunciaba entonces a su estipendio, sino que dotó a la clase que regentaba de su gabinete anatómico. El estudio de las ciencias matemáticas en todas sus partes era también nueva creación, bajo la dirección del mismo rector Mantilla y del señor Olegario Meneses. Tan importante establecimiento tiene elementos para llegar al grado de perfeccionamiento deseado, pues tiene rentas suficientes con las fincas que posee, y más bien con el usufructo de los terrenos baldíos de Upata, sobre los que están fundados todos los hatos de ganado existentes en todos los que antes se denominaban las misiones. Rentas asignadas por el general Bolívar con ese solo objeto, el de promover la instrucción pública, cierro comillas. Ciertamente, como dice Michelena y Rojas, en 1858 era rector del Colegio Alejandro Mantilla. Para entonces ya el Congreso Nacional, por decreto del 26 de marzo de 1852, había autorizado las cátedras de Derecho, Medicina, Ciencias Eclesiásticas, Matemáticas y Filología.
El colegio percibía por concepto de arrendamiento de las tierras de las misiones ubicadas al este del Caroní, departamentos de Upata y Rocio, una renta relativamente importante, la cual para el 1 de febrero de 1881, cuando el gobierno de Guzmán Blanco dispuso su venta, se calculaba en un poco más de 24.000 bolívares. Las tierras fueron adquiridas por los propios ganaderos arrendatarios a través de don Antonio Lichoni, presidente de la Compañía Minera del Callao, quien pagó por ellas al gobierno nacional la cantidad de 600.000 bolívares en oro. No hemos obtenido información de la posición o reacción del Colegio Federal y la comunidad con relación a la venta de las tierras misioneras que usufructuaban. Pero si hubo injusto por el destino que el gobierno pudiera darle a ese dinero, quedó compensado con la satisfacción que les produjo ese mismo año la elevación del establecimiento educacional al rango de Colegio Federal de primera categoría. El 16 de abril de 1896, el Congreso de los Estados Unidos de Venezuela completaría la obra elevando al Colegio Federal de primera categoría al rango de universidad, disponiendo 30.000 bolívares para la reparación del edificio que se hallaba en muy malas condiciones. El decreto legislativo del cual dio cuenta el vespertino El Bolivarense el mismo día, gracias a la velocidad del telégrafo, entró en vigencia el 5 de mayo cuando el presidente Joaquín Crespo le estampó el ejecutivo. El primer rector que tuvo la Universidad de Guayana fue el doctor José María Emazábal, descendiente de Emeterio Emazábal, primer artista plástico que tuvo Ciudad Bolívar. Este primer rector se sostuvo hasta 1900, que el presidente Cipriano Castro designó al doctor Santiago Izaguirre, nombramiento que fue elogiado en el periódico caraqueño La Restauración Liberal por el escritor Rufino Blanco Fombona, quien más tarde sería nombrado, para desgracia suya, gobernador del territorio federal Amazonas, cuya capital tenía su asiento en San Fernando de Atabapo. Ese mismo año, la institución perdió a dos de sus más distinguidos catedráticos, doctor Felipe Jorge Lebrun y Alejandro Mantilla, el primero miembro de la Facultad de Ciencias Médicas y catedrático de Ciencias Ginecológicas y Obstetricia, y el segundo rector en 1851. La venta de las tierras misioneras, decretada por Guzmán Blanco, la vino a sufrir el Colegio Federal de Guayana en septiembre de 1900, cuando el presidente Cipriano Castro, urgido de dinero, liquidó varias universidades del país, entre ellas la de Guayana. Entonces el colegio bajó a segunda categoría, bajo la protesta general de los bolivarenses y del estudiantado, que publicó y envió un manifiesto al director de Instrucción Pública, doctor Félix Quintero. Hasta entonces, y desde el 12 de julio de 1826, el colegio había conferido 34 grados de bachiller en medicina, 19 grados de bachiller en derecho, 9 en teología, 19 grados de doctor en medicina, 16 grados de doctor en derecho, 4 grados de doctor en teología, y estaban por graduarse 7 jóvenes de doctor en derecho y 5 de doctor en medicina, según publica el diario El Anunciador de la época. La presión de los bolivarenses, a través de cartas y manifiestos públicos, logró que el presidente Castro reconsiderara su decisión y decretó el 11 de marzo de 1901, dispuso la reinstalación de las clases de ciencias políticas y ciencias médicas,
y la reapertura de la Escuela de Minas, que venía funcionando en Huachipato desde 1893 bajo la dirección de su fundador Miguel Emilio Palacio, doctor en Ciencias Exactas e ingeniero civil y de minas. Dicho decreto establecía que los cursantes podían optar al título de doctor en el mismo instituto en cualquiera de las universidades del país. Vana alegría, pues esta resurrección y homologación con las demás universidades del país solo duró hasta 1904, cuando de nuevo vino el cierre definitivo. De hecho, las clases se habían paralizado desde el año anterior por causa de la Guerra Libertadora, que tuvo a Ciudad Bolívar como último baluarte. Después de la sangrienta batalla de Ciudad Bolívar en julio de 1903, con la cual Cipriano Castro liquidó la Revolución Libertadora, la capital de la provincia quedó con su economía maltrecha y sus principales edificios, entre ellos el Colegio Federal y esta Casa de las 12 Ventanas, donde estamos reunidos, severamente impactados por los incesantes cañoneos de los vapores de guerra. Desde entonces, el Colegio Federal pasó a su primigenio estatus de segunda categoría el 15 de abril de 1937 por resolución del Ministerio de Educación. Pasó entonces a llamarse Liceo Peñalver, en memoria de don Fernando Peñalver, eximio patriota venezolano, oriundo de espíritu, estadista y político, firmante del Acta de Independencia y quien jugó rol importante en el Congreso de Angostura y en el Correo del Orinoco. Pero de ninguna manera era justo que los bolivarenses continuaran obligados a separarse de sus hijos para darles instrucción y formación profesional a costa de grandes sacrificios, o se vieran en la necesidad de privarlos de ellos por falta de recursos. Así que la lucha por la universidad se reanudó como en los primeros tiempos y se acentuó en los años 50, aprovechando que un bolivarense, el general Luis Felipe Llovera Páez, formaba parte de la Junta Militar de Gobierno. Pero desde las alturas del poder, poco pudo hacer en ese sentido, y a pesar de la ardorosa campaña protagonizada por aquel apasionado Quijote llamado Tomás Rivilla, el Negro Rivilla, desde la Universidad de los Andes, un grupo de estudiantes liderado por Celestino Zamora Montes de Oca. Este trabajo colectivo dio sus frutos, pues el 21 de diciembre de 1958, a raíz del movimiento cívico-militar del 23 de enero, el presidente provisional de la República, doctor Edgar Sanabria, oriundo del estado Sucre, decretó la creación de la Universidad de Oriente, integrada por escuelas repartidas entre los estados de acuerdo con su realidad económica y social, pero con sede central en Cumaná. Al estado Bolívar, dada su condición minera en desarrollo, correspondió a la Escuela de Medicina y Geología y Minas, bajo la promesa apaciguadora de integrarla en una universidad propia y autónoma del Estado, al cabo de un tiempo que se hizo interminable y obligó de nuevo a los bolivarenses a insistir por una universidad total, concentrada en la capital histórica. Entonces se organizó un foro público en el auditorio de la Unidad Sanitaria, presidido por el gobernador arquitecto Manuel Garrido Mendoza, y al cual asistieron la presidenta de la legislatura, doctora Estela Cabrera, el rector de la UDO, doctor Víctor Manuel Pozzi Belloso, el director del Núcleo Bolívar de la UDO, doctor Carlos Pérez Cañas, el escritor Manuel Alfredo Rodríguez, el doctor Camilo Perfetti, Renio Tolina, y el coordinador del foro, doctor José Eugenio Sánchez Negrón. El foro tenía por objeto nombrar un comité que trabajara por lograr convertir el Núcleo Bolívar de la UDO en la Universidad de Guayana,
autónoma e independiente de la Universidad de Oriente. Reni Ottolina, a quien se invitó muy especialmente, dada su gran influencia mediática, trajo de Caracas un papel escrito respaldando esa idea y agregando la de trabajar igualmente por un teatro, una biblioteca y una escuela de artes plásticas, subrayando que al futuro de Ciudad Bolívar le importaba tanto como Coro, Mérida y Margarita, y que era su decisión trabajar porque la ciudad se convirtiera en la capital cultural de Guayana. Días después, específicamente el 6 de septiembre de 1972, una asamblea muy representativa de la ciudad, convocada por iniciativa de la Asociación de Damas del Colegio de Médicos, eligió un comité promotor y le encomendó la gran tarea de aunar esfuerzos e iniciativas convenientes dirigidos a convertir a Ciudad Bolívar en la capital universitaria del sur. Dicho comité lo formaron entonces el doctor Carlos Gruber en calidad de presidente, vicepresidente doctor José Nancy Perfetti, secretario ejecutivo doctor Carlos Pérez Cañas, vocales doctor Elías Pinati, Celina Díaz Perfetti, doctor José Sánchez Negrón, señor Joaquín Porras, Lander, bachiller Argenis Rodríguez, asesor Manuel Alfredo Rodríguez y presidente honorario Reinaldo José Ottolina Pinto, mejor conocido como Reni Ottolina. La primera labor de este comité fue la de solicitar del Consejo Municipal la donación de los terrenos necesarios para la construcción de las instalaciones y edificaciones indispensables a la universidad y un complejo cultural. Igualmente la destinación de los terrenos donde funciona el aeropuerto, que entonces pensaban cambiar de lugar, a los efectos de construir en él un jardín botánico y que serviría de campo experimental a una futura escuela de ingeniería forestal, y al Ejecutivo Nacional la creación de una universidad con sede en Ciudad Bolívar, cuya estructura como polo del movimiento cultural y desarrollo de la región debía tomar como punto de partida el núcleo Bolívar de la UDO, el cual sería absorbido por la nueva universidad. El movimiento en pro de lo que entonces se llamaba Universidad del Sur tuvo resonancia en las alturas del Poder Central el 28 de agosto de 1973 y el doctor Enrique Pérez Olivares anunció en el curso de una visita a esta ciudad que el Ministerio de Educación a su cargo dentro del estudio de la reorganización de la educación superior había dado prioridad a la creación de la Universidad del Sur y que a esa altura el proyecto estaba lo suficientemente adelantado. Pero este anuncio, muy bien recibido por los bolivarenses, tenía el inconveniente de haberse hecho en vísperas de una campaña electoral que al final derivó en un nuevo gobierno de signo contrario al que había sido preceptivo. Decía Arturo Graf, un poeta literato italiano, autor de ese momo, que la política es demasiado frecuentemente el arte de traicionar los intereses reales y legítimos y crearse otros imaginarios e injustos. De allí tal vez la falta muchas veces de continuidad administrativa tan peculiar en la democracia venezolana. Lo cierto es que por la reivindicación de ese derecho hubo que esperar 6 años más. El 24 de julio de 1979 el presidente de la República, por decreto 182, creó un equipo de trabajo para estudiar y determinar la factibilidad, planificación y organización de una universidad paraguayana. El equipo, presidido por el doctor Aníbal Arriba e integrado además por Pedro Álvarez, Obdulio Álvarez, Luis Emilio Ibarra, Roberto Machado, Sócrates Medina, Alcides Sánchez Negrón, Moris Valeri, Antonio Villasmil y el director del Instituto Politécnico de Ciudad Guayana,
tenía como tarea estudiar y definir en el término de 180 días en qué forma la Universidad de Guayana contribuiría al establecimiento del subsistema regional integrado de educación superior, a fin de articular y armonizar los esfuerzos de docencia, de investigación, de extensión y administración de los institutos universitarios de la región guayanas. La juramentación por el ministro de Educación, doctor Rafael Fernández Ceres, tuvo lugar en el inmueble que sirvió de asiento al Congreso de Angostura, sede hasta el siglo XX del Colegio Federal, al mismo tiempo que el de la Universidad de Guayana, clausurada en 1904. Fue indudablemente un paso muy importante, conducente a la creación para Guayana de una universidad total, integral y suya, porque como bien lo dijo en su oportunidad Alfonso de Santiago, su crecimiento de población y de modo especial su desarrollo lo reclamaban como lo reclamaba también el país, por estar la economía de Guayana inexorablemente vinculada a la estrategia y manejo de los ingentes recursos naturales de la región. Pocos días después, los integrantes del equipo iniciaron el trabajo y, de acuerdo a la información estadística analizada, necesidades y demandas planteadas a la educación superior por el proceso de desarrollo de la región guayana, concluyeron en que el proyecto de la universidad no era solo deseable, sino que estaba ampliamente justificado. La comisión llegó a acuerdos básicos que subrayaban la calidad de una universidad experimental proyectada en tres aspectos. Uno externo, que vinculara a la universidad con el resto de las instituciones de tercer nivel en aras del subsistema regional. En esa altura, ya en Guayana, otras universidades del país habían creado núcleos parecidos a los de la UDO. Esta vinculación de la UNEC con el resto de las instituciones del tercer nivel ofrecería ventajas en cuanto a optimización de los recursos humanos, financieros y físicos disponibles para la educación superior de la región. Otro de los aspectos a proyectar sería el interno, referente a la capacidad de adaptación a nuevas situaciones exigidas por la dinámica de la realidad nacional. Y finalmente, el aspecto de relación con las industrias básicas y la región en función de proyectos de investigación, cursos, seminarios y los cambios que habría de requerir la actualización de los planes de estudio. El informe rendido en el término de 180 días permitió que fuese aprobada en el Consejo Nacional Universitario la creación de la Universidad de Guayana, decretada luego por el presidente de la República el 9 de marzo de 1982 y por resolución del Ministerio de Educación. Designados el doctor Sócrates Medina en calidad de rector, vicerrector académico licenciado Santiago Oyaquindia, vicerrector administrativo doctor Juan Vicente Arévalo Hernández y secretario doctor Obdulio Álvarez. La juramentación del equipo rectoral por parte del presidente de la República de entonces, doctor Luis Herrera Campín, tuvo lugar el 3 de agosto de 1982 en ese mismo recinto antiguo del Colegio Federal. Estuvieron presentes en aquel acto solemne y trascendental el gobernador Alcides Sánchez Negrón, el ministro de Educación Felipe Montilla, el ministro de la Defensa Vicente Luis Narváez Churrión, el alto mando militar en pleno, los presidentes de las empresas básicas, así como representantes de otras universidades, poderes públicos, cuerpo consular, clero e instituciones culturales y científicas. La nueva universidad, sostenida insolayablemente en los principios de las disposiciones fundamentales de la Ley de Universidades, debía operar como un sistema regional de núcleos en las principales cabeceras de los municipios, con profunda vocación humanística
posibilidades de expansión en las ciencias de la ingeniería, en especial en las relacionadas con los aspectos ambientales, toda vez que la característica de los suelos de Guayana, la fragilidad de los bosques y los recursos hídricos obligan a la formación de profesionales para su control y desarrollo. El 14 de diciembre del año siguiente, 1983, por resolución 424 se dictó el Reglamento General de la naciente Universidad Nacional Experimental de Guayana, que no obstante haber reventado en flor con tanta solemnidad, se la dejó a la buena de Dios sin los recursos suficientes ni instalaciones propias adecuadas para emprender la gran aventura del conocimiento. Arrancó concursos de posgrados tendentes a formar los futuros docentes del pregrado, pero el inmediato cambio de gobierno por los consabidos prejuicios de índole político partidista entravó o aplazó hasta 1986 la creación de las carreras previstas, por lo tanto, la consolidación del proyecto. Entonces, por decreto 1397 del presidente de la República, Jaime Lucinchi, fue derogado el reglamento general para poner en vigencia otro que formula un nuevo modelo de universidad absolutamente distinto al tradicional, con una estructura diferente de gran flexibilidad, conforme a la tesis de la nueva rectora Aline Lampe Cougar, nombrada el 16 de octubre de ese año y juramentada junto con el vicerrector académico Leopoldo Machado por el ministro de Educación de entonces, doctor Luis Manuel Carbonell. El cambio de estructura de la universidad implicó incluso ubicar su centro en Ciudad Guayana, no obstante ser Ciudad Bolívar su asiento principal de acuerdo con el decreto de creación. A partir de la reforma del reglamento, la Universidad de Guayana, conforme al proyecto educativo de la rectora Aline Lampe Cougar, adoptó un modelo curricular que le permitía cambiar de carrera de acuerdo con las necesidades que requiriera el aparato productivo del país. Un caso único, pues pasaba a funcionar como toda una empresa con gerencia de proyectos. Nada del decano tradicional ni del Magister Dixi. El curso introductorio se inició en Ciudad Guayana el 16 de noviembre del 87 con una matrícula de 620 alumnos e instalaciones arrendadas en la urbanización Villa Asia. Para entonces se anunciaron las carreras de Administración, Ingeniería Industrial, Ingeniería de Sistemas y Educación Integral. Los citadinos no se quedaron tranquilos, bombardearon por todos los medios. Entonces la rectora Aline Lampe declaró como provisional el traslado de la oficina administrativa a Ciudad Guayana, hasta tanto el gobierno le entregara la prometida Casa de las 12 Ventanas en proceso de restauración. Lo cierto es que dicho inmueble le fue entregado más tarde la Casa Lichone contigua, abarcando ambos toda una cuadra frente al Orinoco. Aquí se instaló la sede de la UNEC en Ciudad Bolívar en 1990, bajo la responsabilidad del licenciado Marco Tulio Cardoso. Por la misma han pasado desde entonces los licenciados Alexander Mansuti, Eri Orozco, Indira Rodríguez Moreno y Nalúa Silva Monterrey en calidad de responsables encargados. Ciudad Bolívar sigue esperando porque su nuevo rol frente a Ciudad Guayana como centro minero, industrial y energético es la capital y por lo tanto centro de los poderes públicos estatales y de las dependencias nacionales, centro de la Armada Fluvial y de la Quinta División de Infantería de Selva, centro financiero, histórico, turístico, universitario y cultural. Y en esa dirección entendemos que están obligados a trabajar gobernación y alcaldía y demás instituciones sin dejar
que se tuerzan esas líneas. Además, es una aberración querer concentrar todas las industrias y servicios en Ciudad Guayana en detrimento de los demás municipios. Tras una situación de conflicto, tanto de profesores como de estudiantes, que meritó la designación de una comisión de notables integrado por Andrés Pastrana, Eduardo Castillo y Héctor Silva Michelena, con el fin de efectuar una evaluación integral de la universidad en lo académico, administrativo y financiero, fue nombrado en 1992 el rector de la universidad el doctor Oswaldo del Castillo Saume, bajo cuya gestión se abrieron en Ciudad Bolívar las escuelas, proyectos de administración, contaduría y educación integral. El curso introductorio fue abierto en marzo de 1996 en instalaciones prestadas de la unidad educativa Carmen Luna Lezama. Los estudios continuaron luego en la Columbo Silva Bolívar y actualmente en instalaciones asignadas. Además de los cursos de Ciudad Bolívar, por la gestión del equipo rectoral presidido por el doctor Oswaldo del Castillo, se abrieron las escuelas de Ingeniería Forestal de Upata, de Administración y Contaduría del Callao y Huaczipati, mediante un convenio con Brasil. Se dictó una licenciatura y letras en Santa Elena de Goirén. En 1994, la sede de la UNED en Puerto Ordaz comenzó a ser una realidad al tener lugar el 19 de mayo el primer vaciado de concreto. Con esa acción se inició la construcción del primer edificio de la sede universitaria ubicada en las inmediaciones de la Avenida Atlántico. La resurrección de la Universidad de Guayana fue paso muy importante para la masificación de los estudios superiores en Guayana. No solo se han creado nuevas universidades, sino que buena parte de las universidades públicas y privadas del país se han extendido hasta Guayana, a través de núcleos, centros, aldeas o estudios supervisados. El Estado Bolívar cuenta hoy, además de la Universidad de Guayana, con la Universidad Bolivariana y la Universidad Privada Católica Andrés Bello, a las cuales se suman el núcleo de la Universidad de Oriente, el más antiguo, las Universidades Nacionales Experimentales Simón Rodríguez, Libertador, el Instituto Universitario Tecnológico del Estado Bolívar, la UNEFA, Gran Mariscal de Ayacucho, Pedro Emilio Col, Yutirla, Monseñor Talavera, Santiago Mariño, Cecilio Acosta y Andrés Bello, además de las llamadas aldeas de la Misión Sucre, repartidas en todos los municipios, todos con una matrícula muy superior a los 100.000 estudiantes. Hecho importante de ser mencionado con relación a la Universidad de Guayana es, indudablemente, el logro de la autonomía universitaria que permitió en septiembre del año 2000 la elección por el voto de la comunidad universitaria, el equipo rectoral presidido por el doctor Amadis Flores Petit, docente de altos y amplios estudios universitarios dentro y fuera del país, y prometió la consolidación definitiva de esta máxima casa de estudios e incluso reivindicarla, situándola en el sitio que por ley le corresponde. Las universidades o institutos universitarios establecidos en el Estado, cual sea su rango y modalidad, así como las de otras ciudades o extensiones en la región, tienen en sus manos elevar la calidad de los estudios y apelar a la inteligencia, al espíritu creativo y docente y estudiantes para mejorar el rendimiento y, en síntesis, seguir el ejemplo de la universidad de ayer, la que en medio de la más dura estrechez concibió Ramón Isidro Montes y toda una cáfila de intelectuales y científicos venezolanos que pasaron por sus aulas. A 250 años de la fundación de la ciudad y 160 de haberse creado los cursos de Derecho y Medicina que conllevaron al antiguo Colegio Federal a adquirir rango universitario, podemos afirmar que Guayana dispone en la actualidad de estudios superiores de tercer y cuarto niveles suficientes
acordes con la demanda de sus necesidades. Otra cosa es la degradación de la calidad a causa de la misma masificación y el déficit de los recursos humanos, así como de los presupuestos e instalaciones adecuadas que están estimulando la fuga de cerebros y plantean una lucha quizás mayor a la cometida por los guayaneses por la reconquista de los estudios superiores. Muchas gracias. De igual manera tenemos otra sorpresa, tenemos acá un representante, miembro del club de Leones, en representación de este club, Antonio Lauro, está el profesor Marcos Pérez, quien va a hacer entrega de 2 botones, uno para Américo Fernández, 2 botones a propósito de los 250 años de Ciudad Bolívar. Entonces el profesor Marcos Pérez entregará el primer botón a nuestro... Y, muy bien, un segundo botón para el profesor Alexander Mansuti. Un botón que es un reconocimiento a la trayectoria, un botón que refleja el compromiso de estos personajes con la ciudad, un botón que refleja el amor que tienen estos ciudadanos con Ciudad Bolívar.